No es una publicidad. No es una campaña. Son historias de personas que hacen la diferencia todos los días. Esto es Buenos Laburos. Como siempre en el área de Buenos Laburos, en la sección Buenos Laburos para hablar de esos buenos trabajos que hacen bien. Hace poquito me encontré con una novedad, que para mí era una novedad, que era Velat, un espacio, en realidad un organismo, una empresa, ¿cómo decirlo? Vamos a hablar con la persona que trabaja en Velat, pero un espacio donde uno puede depositar, ser ahorrista, trabajar en proyectos que son sustentables y tienen impacto positivo en lo que respecta a la financiación. Cuando hablamos de financiación, muchos estamos acostumbrados a los bancos tradicionales, pero tenemos un espacio donde se financia de manera distinta y donde hay una mirada más sustentable de lo que se puede empezar a invertir. Por eso estamos en comunicación, o en realidad estamos en presencia de Patricia Gatti, que es la directora ejecutiva de Velat. Patricia, muchas gracias por estar acá en Buenos Laburos. Y la verdad, te hablaba fuera del aire respecto de Velat, que era, ¿cómo definirlo? Una empresa, es un banco, no es un banco, pero es un espacio donde podés financiar proyectos como pequeño ahorrista que son sustentables y que tienen un impacto positivo en la sociedad, en el medio ambiente. ¿Cómo funciona esto? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Esteban, por tener la posibilidad de contar, ampliar, porque la verdad que necesitamos difundir mucho, porque a pesar de los esfuerzos, no todo el mundo sabe que estamos en la Argentina. Como bien decías, somos una organización, Velat, que estamos en la Argentina desde el 2021, pero que en realidad estamos a nivel Latinoamérica, en lo que es Chile, Brasil, Uruguay y Argentina, con la intención de seguir creciendo en lo que es México y Colombia. Y efectivamente nace Velat con esta idea de poder financiar aquellas organizaciones que generan un impacto positivo en lo que es el core de su negocio. Entonces nuestra tarea es juntar a los dos mundos. Por un lado, lo que son los que necesitan financiamiento, que son esas organizaciones que en este momento están haciendo alguna de las tantas y muchas cosas que necesitamos reconvertir en nuestro planeta. Y por el otro lado hay lo que llamamos inversores conscientes, que pueden ser personas físicas o jurídicas, que empiezan a mirar esta agenda de una manera diferente, asumiendo que el dinero que se invierte es transformador. Entonces acá viene un poco la pregunta que a veces es incómoda, pero necesaria, de qué es lo que se hace con el dinero mientras que los ahorristas no lo estamos usando. Entonces desde ahí aparece un concepto que es casi posterior a la Segunda Guerra Mundial, allá por Holanda, que empieza a interpelar a la banca, asumiendo que justamente no queríamos más guerras, socialmente hablando, y se pregunta, bueno, ¿y qué es lo que hacen a veces los bancos en cuanto a financiamiento? Bueno, y esto generó la posibilidad de 4 personas que empezaron a pensar en banca, pero solamente en financiamiento con criterios de impacto. Y hoy ya existen más de 88 bancos en el mundo que operan de esta manera, que son bancos regulados, que no es nuestro caso. Nosotros todavía somos una plataforma de inversión colectiva o crowdlending, y sí tenemos una autorización por parte del BCRA para lo que es justamente lo que es un proveedor PCP, que es esta posibilidad de juntar a estas ambas, digamos, partes, ¿no? Dos cosas. Una, yo cuando lo presentaba no me salía si era una empresa privada o una organización sin fines de lucro, porque tiene como una finalidad muy filantrópica, donde trata de dar un impacto positivo en donde se encuentra, en el medio ambiente, en el ecosistema, en la sociedad y demás. Y eso es como que no sabemos, digo, porque parece que nace como una especie de ONG, pero no lo es, tiene una finalidad privada de rentabilidad. Te agradezco un montón la pregunta, porque me ayudás a despejar algo que generalmente se superpone desde la mirada. No es filantropía, es justamente la posibilidad concreta de poder financiar y poder tener justamente un impacto en términos de rentabilidad para los inversores, así como también el equilibrio entre los tomadores, que son estas organizaciones, que ahora te cuento en cuáles son las 3 grandes áreas de inversión y por qué ese es nuestro portfolio de las empresas que necesitan financiamiento.
donde tiene que haber una rentabilidad del mismo modo que los inversores quieren obtener una rentabilidad, los tomadores también necesitan tener una estructuración a la medida, hay garantías para que sea un riesgo contenido, de manera que también se vean atraídos los inversores. Y lo más importante, o una de las cuestiones más importantes, es que es economía real, no es economía especulativa. Entonces es una inversión con una rentabilidad donde se sabe que se está invirtiendo en el crédito que se le va a otorgar a esas organizaciones y que van a estar cobrando su rentabilidad en función a esa necesidad, con lo cual no es filantropía. Y sí, en serio te agradezco porque esto también viene acompañado de la necesidad de pensar en una nueva economía. Y la nueva economía hace justamente alusión a estar muy presente en la distinción entre la especulación y la economía real. Una economía circular, ¿no? Donde todos colaboramos en esta economía y somos parte, y salir de la inversión financiera e ir a la inversión productiva. Ahora, y la segunda cosa que te quería preguntar es que vos hablabas de este concepto de banca ética en el contexto de los 70, cuando nace la guerra, o nacen las guerras de Vietnam, Estados Unidos, donde hay todo un dilema ahí de qué se financia cuando se financia, ¿no? Y estamos justo en un momento donde estamos en medio de una guerra, ¿no? Ahora Irán, Estados Unidos, Israel, etcétera. Y hay un conflicto geopolítico donde Argentina tiene un posicionamiento y demás. Pero es como que permanentemente el pasado vuelve a este presente. Sí, esto es interesante lo que decís, porque yo digo, es paradójico que hoy estemos en la misma conversación, y un poco la síntesis sería no aprendimos nada, ¿no? Pareciera, pero sí creo que hay también una nueva conciencia de determinadas, por lo menos iniciativas, porque la realidad es que nosotros cuando empezamos en el 2016-17, esto también es importante resaltar, quien vino a la Argentina la primera vez con esta propuesta fue Joan Melé. Joan Melé es un catalán, conferencista, y es el presidente de lo que es la parte de la Fundación Dinero y Conciencia para nosotros en lo que es el grupo financiero a nivel regional. Y la primera vez que vino Joan, en el 2007, todavía no había una resonancia con respecto a este tema, con lo cual también los niveles de conciencia eran bastante diferentes a los que hay hoy, que por supuesto es una agenda lenta. Estoy hablando de que hace 10 años, cuando empezamos un grupo de personas, en este caso en Latinoamérica, pero en Argentina en particular, que son todos los compañeros con los que hoy estamos materializando esto que ya sucede, y esto ya no es una prueba piloto, sino que ya es justamente una organización. Y en aquel momento quizás quedaba lejano hablar de una mirada global en cuanto a guerras, y hoy resulta que estamos hablando de lo mismo, pero sí me animo a decir que por lo menos en Argentina, que parecía un poco como insólito pensar que esto pudiera suceder, sucedió, está sucediendo, y con lo cual hay cada vez más, por supuesto que nos interesa que sea más ágil, que el ecosistema se expanda, y así como hay empresas que seguramente conocés, que son las empresas B, que tienen un propósito del para qué nacen y para qué están en el mundo, bueno, que haya cada vez más inversores en el ecosistema que comprendan que esta agenda necesita ser bastante más ágil, porque justamente el mundo nos está planteando situaciones bien extremas, donde el problema no es la falta de fondos, porque en el mundo hay plata y mucha. El tema es cuál es el destino que le estamos dando, cuál es ese resultado final, ¿no? Como humanidad también que debe ser interpelado por nosotros, quizás. En un momento dijiste de que se les dificultaba llegar, tener alcance, contar lo que hacen. ¿Por qué se les dificulta? Primero es un trabajo, es un proceso. Yo lo defino como un proceso, no es como una acción de marketing donde es una forma de escalarlo en forma rápida, sino que tiene que ver con este proceso de concientización también. Porque así como los primeros inversores que afortunadamente creyeron y confiaron hoy por hoy en determinados sobre todo productos, que tenemos uno en ganadería regenerativa, que es uno de los sectores que estamos también acompañando para promover, para que haya otra forma de hacer ganadería y no la convencional. Inicialmente teníamos un producto que lo construimos en articulación con el sector, donde financiamos en kilos de carne, y eso para los primeros inversores era algo muy nuevo y había que confiar en que eso iba a suceder.
Entonces yo creo que es esto, que tiene que ver con ir generando la confianza, con que sea un crecimiento orgánico, con que haya cada vez más personas que entiendan que esto no es una moda, que esto tiene que ver justamente con una manera de hacer las cosas. Y ahí, si querés, me abro un poquito para que por lo menos quienes nos escuchan sepan que tenemos distintas áreas en las que se puede por lo menos tanto otorgar financiamiento como invertir. Una tiene que ver con cultura y educación, la otra con desarrollo social y la que es ambiente, naturaleza ambiente, que también esto viene de la mano de aspectos fundacionales de VELAD, que es cómo miramos la dignidad humana. Entonces, todo lo que tiene que ver con la cultura y educación hace alusión a esta forma en que el hombre también materializa una idea y la transforma en el mundo. Ahí tenemos subsectores como calidad en la educación, con lo que tiene que ver industrias creativas, que es un sector en el que queremos realmente seguir potenciando. Hemos financiado en industrias creativas, productoras, con películas donde sus contenidos pasan antes que nada por una evaluación de impacto, como todas las operaciones. Y si esa evaluación de impacto es positiva en cuanto a poder avanzar, seguimos con lo que es un análisis de riesgo. Después el otro sector es desarrollo social, ahí aparece lo que es la conexión del hombre con la posibilidad de sociabilizar, de expandir la comunidad. Aparecen subsectores como hábitat inclusivo, inclusión mismo en cualquiera de sus frentes, digamos. Y después la conexión del hombre con la tierra y esta naturaleza ambiente dentro de lo que son sistemas alimentarios, esta ganadería regenerativa como uno de los vectores, y después todo lo que tiene que ver con economía circular, con la cadena de valor, con todo lo que implica cada una de estas tres grandes áreas de inversión. Así que es bastante amplia. Ustedes, o VELAD, mejor dicho, le presta solamente a empresas o proyectos productivos o a personas físicas, digamos, que yo quiero ir a VELAD y que me presten para hacer mi casa, digamos? No, todavía no. El segmento con el que iniciamos esta posibilidad en Argentina y cualquiera de las otras oficinas también, en esta primera etapa es solamente a lo que son empresas y empresas del segmento PYME o medianas, que sí hay como criterio de elegibilidad por lo menos 2 años de tener esta posibilidad o capacidad de repago o de conducta financiera sobre la que podamos hacer un análisis, por lo menos 3 balances auditados. Y esto porque no porque sea un capricho, sino porque nosotros tenemos que poder analizar organizaciones que a la hora de ofrecérselas, después de haber pasado por un comité de crédito a los inversores, bueno, tengan justamente hecho el debido análisis para saber que tienen capacidad de repago. Y aparte porque no es nuestro core de negocio lo que sería la incubadora o el emprendedor, sino que entendemos que ese segmento también está bastante bien acompañado porque hay muchas iniciativas en ese sentido y además porque no es una propuesta en equity en lo que hace a la inversión, sino que ahí no se acompaña el riesgo de lo que sería el tomador, sino que es una inversión en el crédito que se le otorga y no en un equity del resultado de la empresa. Cuando hablamos de inversionistas, en VELAD, ¿cualquiera puede ser inversionista? Sí. ¿Hay que tener algún tipo de condición para decir, bueno, puedo cumplir cierta condición y entonces puedo ser inversionista? Sí, el importe mínimo para invertir es de 500.000 pesos hacia arriba, digamos, hacia lo que puede ser el total de una operación o participación en parte de. Por eso es justamente un financiamiento colectivo, porque dentro de lo que nosotros tenemos, que es una plataforma donde se publican todas las organizaciones que ya tienen el OK y ya tienen la aprobación de este comité de crédito, tanto sea por la evaluación de impacto como la de riesgo. Ahí ingresa, se loguea el inversor, el potencial inversor, genera un alta completando una documentación bastante básica que sobre todo nosotros lo que identificamos ahí es que el origen de los fondos, lo que tenga que ver justamente con esa licitud de fondos, porque como somos sujetos obligados, la UIF tiene que justamente tener la confirmación de que son, digamos de alguna manera, inversores habilitados. Y también en este caso están las personas jurídicas, que son empresas que también se pueden dar de alta, que también se le pide una documentación distinta, pero en la misma línea, digamos, de poder saber origen de fondos y demás, y pueden hacer una inversión en cualquiera de las operaciones que estén publicadas
en nuestra plataforma. Hacen doble clic ahí después de haberse logueado y aparece toda la descripción de la empresa, el management, la historia, la estructuración. Y algo no menor, que sobre todo para empresas que a fin de año muchas veces tienen que hacer, porque tienen sus casas matrices en el exterior, lo que es un reporte de sustentabilidad. Todas nuestras operaciones que salen de un comité de crédito van asociadas a qué ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible, cumple o contribuye esa operación. Entonces, cuando a fin de año una empresa tiene que hacer un reporte, puede dar como trazabilidad que esté invirtiendo en organizaciones que contribuyen con tal o cual ODS. Entonces es un dato también interesante. Muy bueno lo que está contando Patricia Gatti, directora ejecutiva de Velat, porque cualquiera que escuche esta propuesta, digamos, en este mundo donde nos replanteamos muchas veces nuestra misión en la vida, donde qué hacemos y para qué hacemos lo que hacemos. A veces también nos replanteamos, estoy trabajando en el lugar donde quiero trabajar, ¿puedo aportar algo en el lugar donde trabajo a la sociedad, a la comunidad donde participo? Y me imagino que esto también, a ustedes esto le puede generar también una especie de atracción de talento, ¿no? De capital humano, cuando hablamos de esto de empleabilidad y generar esta posibilidad de que gente que los conozca quiera trabajar con ustedes. Es genial lo que decís, porque sí, nosotros de hecho cuando vienen postulaciones espontáneas y demás, tenemos por lo menos de mínimo una entrevista para conocer quién tiene esta iniciativa, despierta por supuesto interés y demás. Y aparte porque también está bueno decirlo, nosotros cuando empezamos con lo que fue esta iniciativa, y fueron casi 4 años que estuvimos como voluntarios, o sea, cada uno de los que empezamos tenía su empleo, y seguíamos aportando como voluntarios en tiempo, dedicación, compromiso, reuniones hasta cualquier hora, sábado y en fin, todo lo que era necesario, porque decíamos, esto tiene que suceder. Y esa atracción te la genera el compromiso, la pasión por algo que vos entendés que es por ahí, que el propósito va a estar contribuyendo. Por supuesto, siempre parece una gota en el océano, porque harían falta un montón de otras acciones. Pero bueno, en vez de estar esperando que o gobiernos o regulaciones u otros hagan algo que entendíamos que tenía que estar en el mundo, por más imperfecto que sea, pero que se hiciera de una vez, entonces, bueno, aportamos desde ahí, con lo cual digo, esto tiene que ver también con, más allá de una posibilidad concreta de un empleo en términos económicos, también la posibilidad de quienes a veces se acercan a decir, yo quiero colaborar o de qué manera puedo contribuir en que algo de todo esto, sea, no sé, hace un par de semanas, una persona de Córdoba que está en la Comisión de Ambiente del Consejo Profesional, dice, Pato, ¿podemos hacer una nota o algo? Sí, obvio, digo, esto es natural, o de repente estar conversando hoy acá como una forma también de contribuir. Y sí, es verdad, lo que trae es que los empleos hoy, independientemente de que estamos en una coyuntura muy particular, y eso no hay que dejar de tenerlo en cuenta, pero sí es verdad que cuando están alineados con algún propósito o algo que te tracciona para ir a ese lugar y hacer lo que realmente te gusta, bueno, es distinto, se vive distinto, ¿no? Y también cuando hablamos de Velat y de financiar proyectos sustentables, también me imagino, ¿cuántos están detrás de Velat? Porque hablaste de que está en distintas partes del mundo, que está ramificado esto. Digo, ¿cuántos son los que hoy componen Velat, no sé, a nivel argentino o a nivel mundial? Mira, a nivel global, cuando digo global estoy hablando de concretamente Latinoamérica, porque esto que te compartía de cuando vino Joan de España con la iniciativa de hacer esto en Latinoamérica, nosotros no es que tenemos ni somos una filial de lo que es Trío 2 Bank, que es esta banca regulada, sino que lo que iniciamos fue directamente desde Latinoamérica, porque ahí sí fue tremenda tarea en lo que tenía que ver con la arquitectura financiera, porque bueno, obviamente en Europa hay una única regulación, una única moneda, y acá tuvimos que armar y diseñar instrumentos financieros
que fueran compatibles con cada uno de los países. Entonces eso fue una tarea, la verdad, muy significativa, y hoy en total no superamos las 40 personas en todo lo que es el Grupo Financiero Regional, con mucho trabajo también de conjunto. Inclusive ahora, por ejemplo, estuvimos terminando de migrar la plataforma tecnológica para hacerle mejoras en función a lo que, por ejemplo, en Chile está pasando, que es para el 2027 está la ley FinTech, que es algo que, por ejemplo, acá en la Argentina no es lo mismo porque no hay esa ley FinTech, sino que son regulaciones que te van pidiendo determinados ajustes. Entonces, bueno, se van haciendo cosas en conjunto, pero también atendiendo lo que cada país requiere como regulación. Así que no somos un grupo en cantidad de personas mucho más grande, y esos son los lugares donde estamos operando. Pero el impacto positivo que generan 40 personas es realmente importante. Sí, de hecho ahora estamos armando el reporte 2025, así que en breve esperemos tenerlo para ahí, así como armamos el de 2024, identificar que ya hemos financiado más de 1.500 operaciones entre todas las oficinas con estos criterios de impacto. Y bueno, por supuesto la intención es que sigamos para mucho más, porque entendemos que es una necesidad para el planeta. Qué interesante hablar de estos temas, ¿no? Porque me quedaría bastante rato preguntándote más cosas, pero está bueno esto de tomar conciencia de qué hacemos con nuestro dinero, dónde lo depositamos, a quién se lo damos y qué hacen con nuestra plata cuando la depositamos en algún lado. Porque esto es una especie de win-win, o sea, yo dejo la plata para que me dé rentabilidad y al mismo tiempo le estoy dando una mano a un proyecto productivo que genera un impacto y una huella positiva en la comunidad, y que no siempre se ve y no se comunica cuando dejamos la plata en el banco. Nadie te dice, hicimos esto con tu plata. Totalmente. Y te agrego algo más, Esteban, que es sumamente virtuoso. Nosotros inclusive hemos llegado a llevar a inversores a que viera, por ejemplo, en el caso de uno de los campos que me acuerdo ahora, de ganadería regenerativa, ir con los inversores para que visiten el campo, para que vieran, y aparte contado de parte del productor, por qué y cuál fue el cambio en términos de lo que es ganadería regenerativa. Entonces, bueno, también la cercanía de un inversor que pueda saber cuál es la trazabilidad y conocer dónde está poniendo su dinero, en qué y en cuánto está contribuyendo, bueno, eso también es bastante diferente a no saber o a desconocer cuál es la finalidad de esa inversión, ¿no? Ahora, y si alguien que está escuchando dice, bueno, quiero invertir o ser ahorrista, ser cliente, digo, ¿cómo tiene que hacer la persona que nos está escuchando, nos está viendo y quiere ser parte de Velat? Bárbaro. Bueno, en principio dejaría un correo de contacto para que, además de visitar la web, pueda contactarse, y nosotros generalmente tenemos una reunión inicial como para también ampliar un poco más, justamente por esto de la necesidad de ir concientizando, que es inversiones.rdp@velat.com. Inversiones.rdp Río de la Plata, porque somos una oficina de Argentina-Uruguay, @velat.com. ¿Eso es para ser ahorrista? Eso es para contactarse con nosotros acá en Argentina y para poder ser inversor. Y aparte hay una aplicación como para que Y si no, también en velat.com en Argentina también nos encuentra en la web. Velat con B larga, ¿no? Bien. ¿El trámite es medio burocrático para No. empezar a operar con ustedes? No, se pide una documentación que es bastante elemental, digamos, en cuanto a poder tenerla disponible. Después de 48 horas que se hace un primer análisis, se puede dar de alta y bueno, y a partir de ahí ser parte. Lo dice Patricia Gatti, directora ejecutiva de Velat, contándonos cómo se puede impactar positivamente en el mundo real, en la inversión productiva, con un impacto positivo en la comunidad, dejando una huella de carbono también, ¿no? Eso, ¿cómo se dice esto? Esta huella de carbono como de no contaminar, también tiene que ver con esto. Sí, tiene que ver. En realidad ahí son las empresas las que miden de qué manera pueden justamente minimizar su huella para no generar más huella de carbono. Y sí, nosotros no nos ponemos a medir la huella de carbono de nuestros clientes, pero sí puede haber algún proyecto de financiamiento en caso que fuera esa una necesidad. De hecho,
La ganadería regenerativa, uno de los aspectos, uno solamente, es la captura de carbono del suelo, justamente para también minimizar lo que tiene que ver con la generación de huella. Patricia, muchas gracias por venir. Gracias a vos, Esteban, divino el espacio. Gracias. Esto fue Buenos Laburos, trabajos bien hechos que hacen bien.